Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenían. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida más que al principio, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas. Esto lo encuentras en la palabra del Señor en Job 42, del versículo 10 al versículo 13. La historia de Job es de gran aprendizaje para cada uno de nosotros, y más cuando intentamos o queremos empezar una vida en Cristo, porque realmente tenemos la tendencia de creer que el buscar de Dios nos va a omitir sacrificio, nos va a omitir pruebas, nos tiene que ir bien en todo. Y muchas cosas empezamos a crear en nuestra mente, o que ha establecido pensamientos del mundo, creyendo que estar con Dios es igual a no pasar por ninguna dificultad. Y es un error, y es lo que nos hace caer, lo que el diablo usa para que nos apartemos de Dios. Si bien es cierto, el Señor Jesús dijo que pruebas íbamos a tener siempre, pero que nos alegráramos porque ya habían sido vencidas todas. De hecho, Job en el principio de su libro menciona mucho que Job era un hombre intachable ante los ojos de Dios. Era un hombre que siempre le daba la gloria a Dios, que era agradecido, que realmente Dios lo veía con buenos ojos porque tenía una absoluta integridad y que le tenía temor a Dios y se mantenía siempre apartado del mal. Pero ¿qué pasa? Cuando queremos hacer las cosas bien para Dios, cuando estamos caminando hacia el Señor, el enemigo pues se va a alertar, porque se está levantando un hijo de Dios, se está levantando un instrumento del Padre. Entonces va a querer venir a atacarte, y eso fue lo que pasó con Job. El diablo le dijo a Dios que si él era tan intachable, que si él era tan bueno, que le permitiera ponerle pruebas para que se diera cuenta que Job no era lo que Dios creía. El Señor le permitió esto, pero le dejó muy claro que su vida no podía ser tocada. De hecho, empezó Job a tener una serie de pruebas y una serie de dificultades que, si a ti o a mí nos llegan a pasar, creo que no las podríamos superar en nuestra carne, porque ni Job pudo. Pero que realmente, si tú lees y estudias ese libro, te das cuenta que a este hombre le pasaron muchísimas cosas después de tenerlo absolutamente terrenalmente todo. Porque Job era muy próspero, tenía su familia, tenía sus hijos y era muy feliz. Y era un hombre muy agradecido. Y al empezar a pasar estas dificultades, no faltaron las personas, como su esposa, sus familias, sus amigos, que vinieron a molestar o a fastidiar la mente de Job, tirando juicios de que Dios ya no lo quería, que Dios lo había abandonado, que Dios ya no estaba con él, y muchas cosas más que ustedes pueden encontrar durante el trayecto de toda esta historia, donde Job se sostuvo, donde Job fue firme y siguió creyendo en Dios. Y en este apartado que el Señor nos muestra es para que tú te des cuenta que las bendiciones vienen del cielo. No vienen de absolutamente nada, ni por suerte, ni por que las personas aquí en la tierra te las quieran entregar, te las quieran regalar. No, las bendiciones solo vienen del cielo. Una vez tú te sostengas, que tú le creas a Dios, Dios se va a manifestar en el momento que Él lo crea conveniente en su vida. Podrás decir, uy, pero Dios se demoró un poco para bendecir a Job, pero con lo que acabamos de leer, ¿no valió la pena? Dios le dio mucha vida a Job, le dio salud, le dio abundancia, fue demasiado próspero, le dio una nueva familia, le dio nuevos hijos, hijas, y aún así le devolvió la honra delante de esas personas que fueron usadas para venirlo a distraer durante esos tiempos difíciles. Dios le volvió a él todo lo que él algún día tuvo y hasta más. Lo bendijo muchísimo más. Entonces es para que tú empieces a pensar y a entender y a creer que por más de lo que tú estés pasando en este momento, por más que las personas hablen de ti, por más que te señalen, que te juzguen, que estés enfermo, que estés pasando financieramente por un momento difícil, que tengas problemas con tu familia, que tu esposo o tu esposa estén en contra tuyo, tus hijos, no importa. Lo más importante es que no te apartes de Dios. Lo más importante es que estés de la mano de Dios, para que así Dios te pueda a ti compensar, para que así Dios te pueda a ti respaldar. Cuando hacemos un crédito en una entidad financiera,
siempre está el deudor y piden también un codeudor, o sea, una persona que respalde en caso que la persona principal no pueda pagar esa deuda. Así es la vida. Tú necesitas un respaldo, el respaldo es el Señor, que cuando en tus fuerzas ya no puedas, que no lo puedas lograr, el Señor esté allí respaldándote a ti, te esté levantando, te esté ayudando, te esté sacando de esta situación por la que estás pasando. Entonces yo te invito para que tú empieces a pensar y a estudiar este libro de Job, que de verdad nos deja demasiadas enseñanzas, y otra de ellas es que no podemos temerle a las situaciones, no podemos temerle a las circunstancias, a las pruebas, porque una vez tengamos miedo de esto, lo único que vamos a hacer es llamar eso a nuestras vidas. No podemos estar pensando, ay no, es que mejor no voy a tal lado porque fijo me enfermo. Es que mejor no pago esa cuota porque ya no tengo ni para el mercado. No pienses eso, porque eso que tú estés estableciendo en tu mente, eso que estás creando, es lo que se va a manifestar y lo que vas a ver reflejado en tu vida. Entonces empieza que cuando lleguen esos pensamientos de temor, esos pensamientos de angustia, esos pensamientos de incertidumbre, los cambies por pensamiento de paz, por pensamiento de confianza, por pensamiento de fe, que muy seguramente te va a dar muchísimos más frutos y mejores de los que tú has pensado en algún momento de tu vida. Que haya sido Dios hablando a tu corazón, que reargulla tu espíritu y que puedas levantarte de lo que hoy te tiene en el piso. Dios te bendiga.